Aprendo en casa. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa por radio dirigido a los estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria, correspondiente a la semana 20. El título de la sesión es Leemos un afiche para opinar sobre su contenido. La clase se divide en dos actividades. La primera se denomina Identificamos información relevante sobre el contenido del texto. ¿Qué es identificar información relevante? Una información es relevante cuando es importante dentro de un texto, es decir, está ligada directamente a la idea principal del texto. Por lo tanto, vamos a aprender a identificar esa información importante. Primero vamos a conocer qué es el afiche. Aquí te presento los ejemplos. ¿Qué son? Son carteles por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. ¿Cuáles son sus elementos? Imagen. Aquí tenemos las imágenes, los cuales ayudan a enfatizar el propósito del afiche. Del mismo modo tiene un eslogan, una frase breve, por medio de él se entrega el mensaje. Aquí tenemos el eslogan de este afiche, reflexiona, cambia, mejora. Tipo de texto. Pertenece al tipo de texto discontinuo, porque la información no se presenta en forma secuencial, no está en párrafos, sino se organiza de distintas maneras. ¿Cuál es el propósito del afiche? Informar de un tema determinado, convencer al lector para actuar de cierta forma. Leemos aplicando estrategias de lectura. ¿Qué son las estrategias de lectura? Son actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender la lectura para obtener la información que buscamos. ¿Y cuáles son? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Cuando te presenta un texto, lo primero que tienes que ver es rápidamente el título, las imágenes que acompañan al texto. A partir de ahí te puedes plantearte estas preguntas. ¿Qué tengo que leer? En este caso, vamos a leer un afiche. Preguntarnos también qué variedades de papa conoces, en vista que en esta imagen vemos aquí las papas. ¿Qué relación tendrá la papa con el texto que leerás? ¿Con qué intención el autor habrá escrito este texto? ¿Qué sé yo acerca del texto? Estas preguntas y otras respondemos antes de comenzar a leer. Pasamos ahora durante la lectura. Durante la lectura tenemos que leer comprensivamente y detenidamente. Cada elemento, en este caso del afiche, tenemos que leer el título, las imágenes tenemos que leerlas, ¿no? Las informaciones complementarias, adicionales que tiene el texto. Y nos preguntamos primero, ¿de qué tema trata el texto o el afiche? Luego vamos a ir encerrando, subrayando palabras o frases claves. Y nos hacemos otras preguntas como estas, ¿no? ¿Qué es lo que llama tu atención del texto? ¿Qué actividades se refleja en el título? ¿Qué imágenes se observan en el texto? ¿Qué tamaños de colores, de letras se han usado para brindar esta información? Luego pasamos al después de la lectura. Aquí reflexionamos y respondemos preguntas que nos va a ayudarnos a identificar la información relevante. Por ejemplo, ¿a quiénes se dirige el afiche? Tenemos la respuesta. ¿Cuál es la información relevante en el texto? Difundir información sobre el primer festival de papas nativas de Cotabambas. ¿Qué relación hay entre las imágenes del texto y la información? Recuerden que el afiche, ¿no? Sus elementos importantes son las imágenes, ¿no? El eslogan y los datos del producto. ¿Con qué intención se ha elaborado el afiche? Todo texto tiene un propósito. Eso es lo que tenemos que identificar. Hasta aquí hemos terminado con la primera actividad. Pasemos a la segunda actividad, que es opinamos sobre el texto. ¿Qué es opinar? Opinar es expresar una idea de manera oral o escrita sobre algo o alguien. En un afiche podemos opinar sobre el contenido del texto, la organización textual, los recursos textuales, la intención del autor. Veamos cada una de ellas. Sobre el contenido del texto. Para opinar sobre el contenido del texto debemos identificar la idea principal, la información relevante. Además, debemos de ver si hay coherencia entre todos sus elementos, es decir, se complementan entre el título, las imágenes, hablan de lo mismo. Eso es la coherencia. Sobre su organización textual. ¿A qué se refiere? Para que un texto sea comprensible debe tener una organización, un orden de desarrollo de las ideas.
Y al expresar nuestra opinión sobre este aspecto, debemos decir cómo se han organizado los elementos, como el eslogan, las imágenes, entre otras. Sobre el sentido de diversos recursos textuales. ¿Qué son los recursos textuales? Son aquellos elementos que se utilizan para hacerlo coherente, entendible al texto. En el caso del afiche, los recursos textuales son las imágenes, los colores, el tamaño de letras, entre otros. Sobre la intención del autor. Los textos tienen un propósito y una intención de comunicar. Este es el principal motivo por el cual un autor escribe. Recuerda que el propósito del afiche es informar, convencer al lector. Ahora vamos a conocer el modelo RIC para que puedas responder adecuadamente una pregunta y también formular una opinión. ¿En qué consiste? La R es repetir la pregunta, es decir, se utiliza parte de la pregunta para responder. La I es incluir tu opinión. Aparte de repetir la pregunta, debes incluir tu opinión. La C es citar evidencia, y una evidencia es decir, ¿por qué opino de tal manera? Es dar razones. Ejemplo, si te preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Aplicando el modelo RIC, R, repetimos parte de la pregunta. Mi película favorita es Toy Story. Incluyo mi opinión. En mi opinión creo que es la mejor película de Pixar. Cito evidencia. Digo por qué opino de esa manera. Porque los juguetes tienen sentimientos y son personajes muy divertidos. Ahora vas a leer y analizar y opinar sobre el siguiente afiche. De la misma manera como hemos analizado el otro afiche, tienen que analizar utilizando las estrategias de lectura antes, durante y después de la lectura para encontrar la información relevante. Una vez concluida, vamos a aplicarlo con el modelo RIC. Opinión sobre el contenido del texto. Si te preguntan, ¿cuál es la información relevante del texto? Aplicando el modelo RIC, repetimos parte de la pregunta. La información relevante del texto es difundir información sobre el Pucllay, el 16º Encuentro Nacional de Carnaval originario del Perú a realizarse en Andahuaylas. Incluyo mi opinión. En mi opinión, el afiche leído me pareció importante. Además, las imágenes resaltan de cómo se desarrolla el carnaval y los textos que acompañan, como el eslogan, están representados y escritos adecuadamente para difundir la información. Esa es mi opinión. ¿Y por qué? Voy a dar razones acá. En el texto, las imágenes coloridas y las frases llamativas impactan y busca convencer a asistir al evento, por ejemplo, con el eslogan "Vívelo, cantando y bailando". Ahora, opinión sobre la organización textual. Si te preguntan ¿qué opinas sobre la forma en la que se ha organizado la información en el afiche? Aplico el modelo RIC. Es la forma en la que se ha organizado la información en el afiche es buena. Considero que las imágenes y los textos están adecuadamente organizados y ubicados en el cartel. Cito evidencia. Porque se puede observar los elementos importantes del afiche como las imágenes, el eslogan, así como los datos de la invitación se ubican correctamente. Y ahora opinión sobre el sentido de diversos recursos textuales. A ver, aquí la pregunta planteamos. ¿Crees que las imágenes usadas en el afiche cumplen con captar la atención del lector? Aplico con el modelo RIC. Las imágenes usadas en el afiche sí cumplen con captar la atención del lector. Aquí está mi opinión, que las imágenes de los danzantes, el color de sus vestuarios y el tamaño de las letras utilizadas son perfectas. Esa es mi opinión. Ahora digo por qué. Porque transmiten, resaltan alegría, entusiasmo, invitando no solo a ver, sino también a cantar y bailar. Opinión sobre la intención del autor. ¿Cuál es el propósito de este afiche? Respondemos. El propósito de este afiche es convencer al público a asistir a la fiesta del carnaval de Andahuaylas. Aquí está la opinión. En mi opinión, las imágenes y los textos utilizados por el autor tratan de transmitir emoción para asistir al evento. C. Cito evidencia, porque las imágenes con los vestuarios coloridos usadas por sí solas tratan de transmitir emoción, invitándonos a bailar, cantar y divertirnos. Muy bien. Ese es un modelo que les comparto, que pueden utilizarlos ya sea para responder sus preguntas o para formular sus opiniones. Ahora les voy a presentarles la síntesis de las opiniones que se ha desarrollado con el modelo RIC. Aquí tenemos sobre el contenido del texto, qué es lo que hice de la tabla, los he pasado y aquí ya está solamente conformando ya en párrafo. De la misma manera, de la organización textual, aquí está la opinión de los recursos textuales, de la intención del autor. Muy bien, chicos.
Entonces, para poder opinar, primero que tenemos que hacer, se tiene que leer el texto de manera global, identificar la información relevante y relacionar dicha información con los elementos del afiche para poder construir el sentido del texto adecuadamente. Y ahora aquí les dejo algunas expresiones que puedes utilizar para opinar. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima clase.